Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sexta clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vamos a hablar acerca de la naturaleza de la realidad. Y para esto es necesario hablar desde dos contextos diferentes, desde lo que dice la ciencia externa y desde lo que dice la ciencia interna. Y obviamente te debo explicar cuál es la ciencia externa. La verdad es que prácticamente todas las ciencias que el ser humano común conoce tienen un apellido. Todas esas ciencias se llaman ciencias externas. Y se llama así, básicamente se llaman así porque todas las ciencias como la física, la química, la biología, la medicina, la astronomía, eh, temáticas, etcétera, todo ese tipo de ciencias básicamente estudian cosas externas al individuo, ¿ya? Y eso hace que en resumen sean ciencias externas. El físico quiere estudiar los átomos, las moléculas, etcétera. El biólogo quiere estudiar, no sé, los animales o los órganos, etcétera. Pero todo eso es algo externo al individuo, a quien estudia algo, ¿ya? Por eso es que todas estas ciencias en resumen son ciencias externas, aunque creo que nadie le llama así, ni yo le llamo así, pero yo sé que son ciencias externas. Y por otro lado, hay otras disciplinas que estudian lo interno del ser humano. Es decir, el investigador en este caso se estudia a sí mismo, él se estudia a sí mismo. Y esas disciplinas que enseñan ese tipo de cosas son, en otras palabras, ciencias internas, ¿ya? Y así como las ciencias externas tienen herramientas para estudiar lo externo como, no sé, un telescopio, un microscopio, una máquina, lo que sea, en las ciencias internas sucede lo mismo. En las ciencias internas hay herramientas internas para estudiarse a sí mismo y lo que el investigador estudia de sí mismo es, en resumen, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia. Si tú crees y tú eres un investigador que estudia tu propio cuerpo, eso aún sigue siendo una ciencia externa, como por ejemplo la medicina, ¿ok? Así que solo cuando tú te pones a estudiar tu propia mente y todas tus partes inmateriales, solo ahí estás practicando o incursionando en una ciencia que es interna. Y no solo existe una ciencia interna, sino que existen un montón de ciencias que podemos decir el yoga, por ejemplo, las ramas del yoga, podemos hablar de las enseñanzas espirituales, podemos hablar del budismo como una ciencia, también todas las cosas que tengan que ver con el estudio de tu mente y el alma son en realidad una ciencia interna. Si tú crees que una disciplina hace eso, entonces, listo, es una ciencia interna aunque nadie le llame así. Ahora, las ciencias internas siempre han tenido respuestas mucho más profundas que las ciencias externas acerca de la naturaleza de la realidad, ¿ok? Y yo te quiero hablar de eso en este video, en esta clase. En resumen, y también ya con todo lo que te he enseñado hasta este punto, ya sabes que hay básicamente cuatro planos de existencia, que son el plano existencial, el plano espiritual, el plano mental y el plano material. Y tres de estos planos están regidos, están tocados aún por algo que se llama tiempo, excepto el plano existencial, donde no es alcanzado por el tiempo y no hay tiempo, sino que hay algo que le llamamos eternidad. ¿Ok? Y también te he explicado que lo que es eterno no cambia, lo que es eterno es perfecto, lo que es eterno es inmutable y es completamente luminoso. ¿Ok? Solo tiene luz y nada más. Entonces, ya dicho todo esto, básicamente hay dos realidades. Hay una realidad que es eterna y hay una realidad que es temporal. Y con temporal quiero decir que es una realidad tocada por el tiempo, que está dentro del tiempo y que como está dentro del tiempo es algo que cambia, 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 cambia. Cambia como este
video que estás viendo, cambia como el audio que estás escuchando, como el cuerpo que tienes, como el mundo que ves, etcétera. Todo lo que cambia está dentro del tiempo. Así que es simplemente una realidad temporal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza de la realidad? Y es que desde ciertas tradiciones espirituales se habla de que lo que cambia es impermanente y lo que cambia es algo temporal e ilusorio, ¿ya? Y lo que se dice de aquello es que esa no es la realidad más profunda y que la naturaleza de lo que cambia es ilusorio y es fantasioso, es ilusión. Pero cuando se habla de ilusión se habla de que es como una especie de velo que cubre la realidad eterna que está detrás. Porque toda la realidad cambiante que experimentamos tiene energía y necesita energía para funcionar. Pero toda esa energía, de todo lo que tú ves, de todo lo que vemos, proviene de una fuente de energía mayor, que ya sabes de dónde es, pero esa energía mayor es eterna. Es, ¿no es cierto?, la central de energía infinita que hablaba en un video anterior. Así que todas las energías temporales que existen dentro del tiempo provienen y se sustentan en las energías eternas, de la realidad eterna. Así que obviamente ninguna realidad temporal podría existir o ser experimentada sin una realidad eterna. Y ahora te quiero explicar algo que tal vez no lo expliqué con toda la profundidad posible y en clases anteriores. Lo dije muy rápido, pero te quiero explicar lo siguiente. Te quiero explicar el concepto que en física cuántica, y ahora vamos a hablar de ciencia externa para explicar algo. Vamos a hablar de lo que se llama el colapso de función de onda. Y después lo voy a conectar con todo lo que estamos hablando y creo que te va a quedar muy claro cómo surgió todo esto y cuál es la naturaleza de la realidad. A ver, lo que ocurre, vamos a hablar muy rápidamente del átomo, ¿no es cierto? Y es que tiene un núcleo, se dice, y alrededor de este núcleo giran los famosos electrones, pero nadie nunca ha logrado ver un electrón. Y en realidad los electrones se dice que giran y se mueven tan rápido que en realidad es imposible determinar la ubicación exacta de un electrón. Y para eso hay ciertos científicos que han hecho ecuaciones, cálculos, fórmulas, etcétera, para determinar la ubicación exacta, pero en realidad lo único que han logrado hacer es estimar una probabilidad de que un electrón en determinado momento se encuentre aquí o acá, pero no nunca una posición exacta, solo una probabilidad. ¿Ok? Y a esa fórmula, a esa ecuación que describe la probabilidad de que un electrón se encuentre en determinado lugar, se le llama función de onda. Entonces, y esto es física cuántica, entonces cuando esa función de onda colapsa, es decir, se desemboca en un resultado, eso quiere decir que el electrón se ubicó en alguna determinada región. Pero como ya te dije, es solo probabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente la materia de mi cuerpo y de todo lo que existe requiere electrones, requiere átomos y todo eso, y de acuerdo a cómo estén los electrones, se forma la forma concreta de la materia. ¿Ok? Entonces, si alguien se enfermara físicamente, hay algo en sus átomos y en sus moléculas que tuvo que modificarse y que tuvo una estructura molecular concreta para llegar a esa enfermedad. Y si algo o alguien está saludable físicamente, también hay una estructura molecular física y concreta para que ese estado de salud esté expresado. Y entonces hay otros experimentos, como la famosa doble rendija, donde en resumen se descubre y se comprueba de que
los resultados de un experimento son afectados por quien observa el experimento. Pero esto de que ya te dije en una clase anterior que no se trata de la materia observando un experimento y entonces modifica los resultados, no. No es la materia, es la mente. Es la mente de una persona que observa el resultado y la mente modifica y afecta los resultados del experimento. Y se han hecho en la Universidad de Princeton, se han hecho diferentes experimentos para hablar de esto, como ciertos experimentos en los que se dejan caer pelotitas sobre un, una pared y abajo se deberían ubicar distribuidas de manera normal, según la curva normal, y todas las pelotas se desvían hacia un lado o hacia otro cuando le dicen a una persona: intenta que las pelotas caigan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso obviamente es una demostración de que el observador está modificando los resultados del experimento. Pero no es la materia lo que lo hace, sino es la mente. Entonces, lo que se demuestra en esto es que la mente hace colapsar la función de onda y de acuerdo a eso se dan los resultados que se dan. ¿Ok? Y eso es lo que significa que el observador modifica los resultados. Perfecto, creo que lo logré explicar muy claramente o de manera bastante fácil y ahora lo vamos a conectar con todo lo demás. Te dije en la clase de los planos de existencia que son 4 y te dije que todo partió desde Dios y desde el plano existencial. Te dije también de que Dios tuvo un pensamiento y con ese pensamiento creó a su primer hijo, que es el espíritu. ¿Ok? Pero cuando Dios crea este pensamiento y le da todas sus cualidades, lo está observando, porque el espíritu no fue creado de manera separada de Dios, sino que el espíritu fue creado dentro de Dios. ¿Recuerdas eso? Entonces, Dios, podríamos decir que observó algo y con eso creó al espíritu. Luego, el espíritu tuvo una idea, te dije, y que con esa idea se creó el tiempo, los universos y todo eso. Pero en realidad también lo podríamos explicar como que el espíritu observó algo y entonces lo creó. Pero te estás dando cuenta de lo que te estoy contando. Eso de observó es lo mismo que ha descubierto en un nivel mucho menor la física cuántica, de que el observador modifica los resultados de un experimento. Porque cuando el observador ve algo, está de alguna manera afectando incluso los electrones de eso que está observando. O sea, la mente está modificando la materia, porque obviamente la mente tiene poder sobre la materia y no es al revés. Entonces lo que ocurrió fue que sucedió algo así como una especie de colapso de función de onda desde el plano existencial al plano espiritual y el plano espiritual al plano mental y el plano mental al plano material. Y esto es lo que en esa clase no te logré explicar con toda la profundidad porque requería tiempo, pero ahora ya lo puedes entender. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Quiero hablarte obviamente de la naturaleza de la realidad. Y la naturaleza de la realidad es algo mucho más complejo y grande de lo que la mayoría de la gente cree. Porque la verdad es que simplemente la experiencia de cada uno es experimentar la vida tal como la conoces y levantarte, despertarte un día en la mañana, hacer tus cosas durante el día e irte a dormir y etcétera. Pero hay otra serie de cosas que son parte de esta realidad, son parte de esta naturaleza de la realidad. Y el punto es que yo cuando era niño me preguntaba por mucho tiempo si acaso el destino estaba escrito o se estaba escribiendo.
También cuando fui niño, un día, no sé cómo, pero parece que espontáneamente entendí esto de los universos paralelos. Y cuando lo entendí, se lo conté a alguien, muy asombrado de lo que había entendido, y esa persona no me entendió. Y luego yo pensé que lo que yo entendí tampoco era algo muy práctico, así que no le di mucha importancia. Pero después con los años descubrí que habían matemáticos intentando demostrar la existencia de los universos paralelos, y cuando leí lo que ellos pensaban era exactamente lo mismo que yo había pensado cuando niño, y me sentí feliz y dije, ah bueno, hay alguien más que lo ha entendido, perfecto, fabuloso. Pero la verdad es que eso es posible y eso existe, eso realmente existe. Entonces, el día de mañana tú te vas a levantar en tu cama y lo vas a hacer a una determinada hora, y vas a pensar ese día qué desayunar, y vas a elegir desayunar algo concreto, y a ti te va a parecer que todo eso lo estás eligiendo en ese momento, y es cierto, pero esa elección está sucediendo dentro del tiempo, y efectivamente está sucediendo, pero en la realidad eterna tu elección ya está tomada, ya está tomada. Y eso, y solo lo que está en la realidad eterna es lo que le llaman el destino. Entonces un día también, así, después de años, sí, pero de una manera casi espontánea, un día dije, oye, el destino está escrito y se está escribiendo. Y no es una cosa o la otra, sino que son las dos al mismo tiempo. Porque cuando se dice que Dios sabe todo lo que va a suceder con nosotros, eso significa que Dios sabe a qué hora te vas a levantar mañana. Dios sabe qué vas a desayunar y a qué hora lo vas a hacer. Y todo eso. Así que el día de mañana tú te levantas y desayunas algo que eliges en ese momento. Y todo eso es una elección que tú tomas. Pero ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto lo tomas? Tú tomas esas elecciones dentro del tiempo, pero esas elecciones coinciden exactamente con lo que Dios sabía que tú ibas a hacer, porque todas esas elecciones en la eternidad ya estaban escritas. Así que el destino de todos está escrito en la eternidad y se está escribiendo en el tiempo. Y si tú el día de mañana te enojas por lo que estoy diciendo, o te parece de que entonces yo no tengo voluntad para elegir, y eso sería malinterpretar lo que estoy diciendo, todo eso también está escrito. Así que en resumen, no puedes salirte, no puedes escapar de eso, porque todo, absolutamente todo lo que va a pasar contigo o lo que está pasando ya estaba escrito en la eternidad. Todo, eso es lo que realmente significa que Dios sepa todo, que Dios está viendo todos los universos, todo el tiempo, porque Dios está en ese plano existencial que dentro de él está todo, ¿te acuerdas? Entonces él observa al espíritu, el espíritu observa a las almas observan a la mente, y la mente observa la materia. Y a través de cada plano se genera una especie de colapso de función de onda que genera las otras cosas. Entonces, lo que ocurre al final es que hay universos paralelos donde tú eliges otras cosas, pero todo eso está dentro de la eternidad, todo está escrito, todo está escrito. Hay un, hay un experimento en la física cuántica que es muy conocido, que le llaman es un experimento imaginario, porque nunca lo han hecho, creo, que le llaman el famoso gato de Schrödinger, ¿ok? Y es un experimento en el que meten a un gato, es solo imaginario, recuerda, meten a un gato dentro de una caja junto con una molécula que tiene el 50% de destruirse y matar al gato, y un 50% de no destruirse y hacer que el gato siga vivo dentro. Ahora,
la caja está cerrada y la única manera de descubrir si el gato está vivo o está muerto es abriendo la caja, ¿ya? Pero antes de abrir la caja, lo que se dice es que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y que en realidad cuando yo abro la caja y veo qué sucede, recién ahí mi mente genera un colapso de función de onda y se establece una de las posibilidades. Pero antes de que yo abra la caja, o sea, antes de que observe lo que está adentro, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces todo esto es lo que ocurre en la realidad temporal que nosotros vivimos. Por eso es que tú puedes decir que voy a ir a un lugar y voy a intentar hacer algo en tal lugar, o tengo una entrevista con una persona que quizás me dé un trabajo o me pueda elegir para algo, etcétera. Y en definitiva, están las dos posibilidades. Está la posibilidad de que te contrate o de que no te contrate, de que te elija o no te elija, y así un largo etcétera. Todo en realidad está sucediendo, pero todo eventualmente se va colapsando a medida que tú vas ahí y observas las cosas. Así de simple. Y de hecho, incluso esta es una manera de explicar cómo era que Jesús sanaba. Porque obviamente cuando Jesús observaba a alguien, también estaba colapsando las, los átomos de esa persona y eventualmente eso también permitía y ayudaba a que esa persona sanara. Ahora, dentro de la física cuántica se habla entonces de que hay una especie de campo de posibilidades. Le llaman el famoso campo cuántico de posibilidades. Entonces en el experimento del gato, antes de que se abra la caja y se vea qué sucedió con el gato, ya te dije que el gato está vivo y muerto. Las dos cosas, los dos estados. El gato está en los dos estados. De hecho, a esto se le llama estados superpuestos. Pero cuando el gato está en los dos estados simultáneamente, se habla de que en el campo cuántico de posibilidades, el gato está en los dos estados. Entonces, como ya te dije, cuando se abre la caja, esas dos posibilidades, una de esas se colapsa y esa es la que se manifiesta. ¿Ok? Pero esa es la manera, te voy a decir, esa es la manera en que funciona la famosa realidad. Porque en la realidad eterna todo es igual, todo está perfecto y jamás cambia. Pero en la realidad temporal todo va cambiando y todo cambia también de acuerdo a las diferentes observaciones de nuestra mente. Alguna vez yo le dije a alguien, yo estaba en una casa y ya pronto me iba a ir de esa casa y le dije, tú sabes que yo podría ir a la esquina de esta cuadra cuando me vaya y me podría pasar algo, me podrían asaltar, pero también tú sabes que yo podría ir a la esquina de esta cuadra cuando me vaya y me podría pasar algo bueno. ¿Y qué determina que me pase una cosa o la otra? Dije, lo que determina eso es simplemente nuestros estados mentales. Eso es todo, nada más. Entonces, nuevamente en esto se trata de la mente haciendo colapsos de función de onda, pero esto lo hace en una escala aún mayor, porque todo lo que nos ocurre, y aunque estés de acuerdo con lo que voy a decir o no, incluso aunque te moleste lo que te voy a decir, nosotros somos responsables de todo lo que nos ocurre, de todo. Pero estoy diciendo todo. Eso implica lo que tú consideras como bueno y lo que también consideras como malo. ¿Ya? Eso significa, tú eres responsable de todo lo que te ocurre en tu vida. Y el tema es que cuando tú tienes una energía dentro de tu mente y tu alma que tiene luz, esa luz en realidad también está colapsando las funciones de onda de todo lo que estás experimentando.
Entonces cuando tú quieres ir a una entrevista de trabajo y vas con toda la seguridad y confianza porque siempre te ha ido bien y tú eres una persona súper capaz, ok, todo eso es una energía luminosa que tú tienes y cuando tú estás en la entrevista estás colapsando las funciones de onda de todo lo que estás viendo, incluso hasta de la persona en sí que te está entrevistando, y todo eso da como resultado, en este ejemplo, que te contraten. ¿Ok? O que se logre eso que querías hacer, o encontrar cierta información que querías encontrar, etcétera. Todo eso. Pero la energía opuesta a la confianza, en resumen, el miedo y la inseguridad y todo eso, está haciendo lo contrario. Está queriendo colapsar las funciones de onda en que tú vas a la entrevista y no te contratan, o vas al lugar y no encuentras lo que necesitas, o en resumen te va mal. Entonces, esa es la explicación de por qué tú, yo y todos somos completamente responsables de todo lo que nos ocurre. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, tu propia energía luminosa quiere lo mejor para ti, y por otro lado, tu propia energía oscura quiere literalmente lo peor para ti. Y ahí está, digámoslo así, ese conflicto, esa lucha interna que en resumen te va llevando tu vida por un camino, ¿ya? Por eso es que cuando tú te iluminas espiritualmente, no estoy hablando de llegar a la iluminación, sino de ir deshaciendo tus miedos de a poco, a eso me refiero, e ir iluminándote de a poco, lo que vas a descubrir, sí o sí, es que la vida se hace más fácil, la vida parece que fluye mejor, o más fácil, o más rápido, y todo eso es cierto. Y eventualmente, de pronto te vas a dar cuenta de algo que le llaman sincronicidad. Y es que la sincronicidad está ocurriendo todo el tiempo, todo el tiempo. Pero cuando uno tiene o necesita una ayuda concreta, concreta y específica, y esa ayuda la recibe, uno dice, oh, wow, qué increíble que esto pasó, o gracias que esto pasó, etcétera. Yo hace años atrás andaba en una isla y fui a conocer un lugar solo, y al regreso lamentablemente me hice una herida en un pie. Era pequeña, pero era lo suficiente para no poder caminar bien. Así que en resumen iba cogiendo y me quedaban varios kilómetros para regresar a casa. Y en vista de lo que estoy diciendo, yo le pedí a Dios que me ayudara para poder regresar a casa. No me acuerdo exactamente lo que pedí, pero sí pedí que me ayudara. Quizás fue una petición aún más específica, no me acuerdo, pero sí le pedí a Dios que me ayudara. Y eventualmente seguí caminando como pude, cojeando, y llegué a un lugar en el que creo que vi un paradero de bus, y dije, bueno, supongo que me voy a quedar acá o algo así. Y, y de pronto veo que viene un bus. Entonces dije, oh, genial, viene un bus. Y era, digamos, mi salvación para no tener que caminar un montón de kilómetros, como 8 kilómetros más todavía. Y ya, la cosa es que viene el bus, lo hago parar, me subo y me dice el conductor, muy rápido y apurado, me dice, súbete, súbete, me dice, como rápido. Que vengo atrasado, me dice, vengo atrasado porque dos camiones en el camino no me dejaban pasar. Yo escuché eso y dije, wow, así que dos camiones lo retrasaron y no lo dejaban pasar, y por eso llegó a esa hora en la que justo yo iba en ese lugar del camino, y entonces justo yo me pude subir. Y fue como, oh, wow, 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 wow. Fue impresionante, fue increíble. Hay otras historias parecidas que no te voy a contar, pero en resumen, lo que siempre sucede es como, oh, mira, justo sucede esto,
Justo yo estaba aquí, justo estaba esta persona, justo ese letrero decía lo que necesitaba, justo fui al lugar que tenía que ir, etcétera. ¿Y qué es lo que te lleva ahí? Lo que te lleva ahí es tu propia energía luminosa. ¿Te das cuenta que te lleva ahí? Y entonces colapsa las funciones de onda de la materia y todo se va para allá. Pero no es solo que colapse las funciones de onda de un átomo, sino que se colapsa básicamente el universo físico entero. Y ahí tú saltas a un universo paralelo en el que, en mi ejemplo, habían dos camiones retrasando un bus y entonces el bus llegó justo en el momento idóneo para recogerme a mí. Y es que si esos dos camiones no hubieran estado, yo no hubiera encontrado ese bus, porque ese bus tenía que llegar a ese lugar en el que estaba mucho antes de yo estar ahí. O sea, si esos camiones no hubieran estado, yo no me voy en bus, yo hubiera tenido que caminar esos kilómetros, pero realmente yo no podía ya ni caminar. Entonces, ese tipo de cosas, cuando suceden eso en tu vida, tú te dices, oh, wow, qué increíble esto que ha pasado, etcétera. En fin, y me acabo de acordar de otra que te voy a contar. Te voy a contar solo para ilustrarlo porque esta otra sincronicidad fue aún más increíble y lo que yo experimenté con esta persona a los dos nos dejó asombrados. Cierto día tú sabes que yo escribí un libro, así que yo iba a ir a entregar un libro a una persona aquí en mi ciudad, así que antes de salir lo eché a la mochila y justo cerca de por ahí andaba mi carnet de identidad, que detrás del carnet dice la profesión que yo estudié, que es ingeniero informático. Lo digo concretamente porque va a importar en la historia, pero eso dice en mi carnet en la parte trasera. Y yo no andaba con él en mi ropa, no andaba con el carnet, pero eventualmente tomé el libro, lo eché a la mochila y por ahí cerca estaba el carnet y algo me hizo echarlo. Ok, lo eché, no sé por qué, no sabía por qué, y tomé mi bicicleta y fui a un lugar en mi ciudad en la que vivía una persona que quería el libro. Así que fui, pero no encontré la calle, no encontré la dirección. Y llegué a cierto lugar buscando, entre eso, buscando la dirección y no la encontré. Y estaba justo en la esquina de una casa. Y entonces, justo iba saliendo una persona a dejar unas visitas, a despedir a unas visitas de su casa. Salieron esas dos visitas y el hombre estaba en su patio. Entonces, antes de que entrara a la casa de nuevo, yo voy y le pregunto, le hablo y le digo, hola, ¿sabes dónde queda la calle tanto, tanto? Y se pone a pensar así y me dice, creo que para allá. Me indicó como un camino de regreso. Parece que yo me había pasado. Y así era. Entonces le dije, ah, ya, ok, muchas gracias. Estoy a punto de empezar a andar en bicicleta. Y a él, por alguna razón, se le ocurre, oye, ¿tú sabes hacer páginas web? Y yo lo quedo mirando y le digo, sí, sí sé. Y me queda él mirando así como, no te creo. Y entonces me acuerdo de que tengo el carnet y saco el carnet. Le digo, mira, aquí estoy yo, lo doy vuelta y dice, ingeniero informático. Y él quedó súper impresionado y dijo, no te puedo creer. Y me dice, abre el portón y me dice, a ver, pasa para acá. ¿Quién eres tú? ¿Por qué andas ahí buscando en la calle esa? Me dice, no, es que yo hice un libro y voy a entregarle un libro a alguien. A ver, ¿qué libro hiciste? Saco el libro, que se me olvidó un detalle. Yo algunas veces firmaba el libro y este por alguna razón no lo quise firmar. Entonces saco el libro, que no estaba firmado, y le digo, mira, este es el libro. Y lo ve, lo empieza a ojear y me dice, pero si esto es todo lo que a mí me gusta, me dice así. Yo siempre ando hablando de esto. ¿Y tú hiciste este libro? Sí, le digo yo. Y en resumen, todo era
un montón de justo pasa esto otro, justo yo estaba ahí, él estaba allá, etcétera. Y fue tanto que le gustó el libro que al final, justo, justo él era dueño de unas pantallas digitales que habían por ahí en mi ciudad, en algún lugar, y me dijo, oye, ¿te gustaría poner unos videos de tu libro ahí en las pantallas? Yo tengo las pantallas allá en tal lugar. Y fue como, ok, ya, sí, hagámoslo. Y lo hice. Y de ahí quedamos en contacto y siempre nos acordábamos de toda esta historia increíble de, mira, justo esto, justo lo otro, justo aquí, justo allá. Creo que ha sido la sincronicidad más increíble de las que he tenido alguna vez. Y uno dice, vaya, ¿cuál es la probabilidad de que pase todo eso? De que pase todo eso, de que yo no firme un libro, de que yo justo salga con, con el carnet, que justo no encuentre la dirección, que justo él vaya saliendo en el momento que le pregunto y justo él me pregunta lo que me preguntó y justo el libro le gustaba a él. O sea, es una cosa extremadamente poco probable, poco probable. Pero al final todo eso ocurre porque en mi experiencia, pero esto ocurre en la tuya, en mi experiencia y en este ejemplo, mi alma fue saltando por diferentes universos en las que pasaba todo esto, ¿me entiendes? Y después cuando uno tiene toda la experiencia completa, dice, oh, pero qué increíble, ¿en serio pasó esto? Sí, sí. Y así te puede pasar otras cosas que tú no deseas y que te suceden solamente porque tienes miedos. Y el problema, y lo quizás complejo de todo esto, es que tú tienes que ir por esos miedos y hacerlos conscientes y destruirlos. Solo así. Por eso es que cuando tú destruyes un miedo de lo que sea, entonces has bajado la probabilidad y has eliminado la energía que te quería llevar a ese universo. ¿Entiendes? Entonces, en vez de tener un miedo y dejarlo ahí como que no, mejor ni pienso en eso, tienes que ser más valiente y decidido decir, voy a ver ese miedo y lo voy a destruir. ¿Ya? Porque, en resumen, con lo que te estoy explicando, y ahora sabes que si tienes un miedo, ese miedo está siempre ahí, acompañándote, intentando que tu experiencia salte a ese universo donde pasa eso. Yo no quiero que te pase eso, no quiero que le pase nada malo a nadie, pero también es necesario que sepas esto, ¿ya? Por eso, como ya te dije, cuando tú avanzas en el camino espiritual y como vas iluminándote cada vez más, porque en resumen, entre otras cosas, vas destruyendo más miedos, claro que parece que la vida funciona mejor, más fácil, como que todo fluye, como que si quieres hacer un proyecto y no sabes cómo, de pronto conoces a la persona que sabe de eso, vas al lugar que tienes que ir, donde te ayudan, donde encuentras lo que necesitas, etcétera. Y todo eso son saltos a diferentes universos paralelos que todos están existiendo al mismo tiempo, como el experimento del gato, donde el gato está vivo y muerto simultáneamente, y cuando abren la caja se colapsa una de las posibilidades y listo. O sea, el universo donde se dieron todas esas cosas y los camiones estaban retrasando un bus o yo no encontré una dirección, todo eso estaba ahí y se fue colapsando a medida que yo iba observando cosas. Y esto es lo que ocurre para todos, para todos. Así que la naturaleza de la realidad es algo más complejo, grande de lo que la mayoría cree. Y si alguien no llega a entender todo esto que estoy hablando, cree que hablar de universos paralelos es una especie de locura, ¿cómo se te ocurre? Que quizás has visto muchas películas. Y es que no, y es que al final yo no solo tengo las experiencias que te conté, tengo un montón de experiencias y también siguen sucediendo más experiencias. Y yo sé que tú también tienes tus propias experiencias, así que cuando uno tiene sus propias experiencias, que venga alguien que no entiende esto y te diga cosas como, creo que has visto muchas películas o algo así,
No, en realidad, en realidad no se basa en eso. Porque al final cuando tú ganas tus propias experiencias, de alguna manera estás siendo científico en todo esto. Entonces, te he dado, creo, una gran clave para que tú puedas crear y desarrollar, ejecutar y manifestar todo lo que en realidad tú quieras. ¿Ok? Todo lo que tú quieras, porque la naturaleza de la realidad es algo completamente abierto. Hay un campo de posibilidades donde básicamente todo lo que más deseas y todo lo que no deseas está ahí. Ahora, ¿a cuál de esas vas a llegar? ¿Vas a colapsar al gato vivo o muerto? ¿Cómo lo vas a ver? Y todo eso depende de lo que hay en tu mente, de la luz que hay en tu mente y de la oscuridad que hay en tu mente. De eso se trata todo el asunto. La energía de luz o oscuridad que más energía tenga, va a hacer colapsar algo en tu vida. Y es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Por eso es que tú, yo y todos somos completamente responsables de todo lo que nos ocurra en nuestra vida. Así que en resumen, nada de víctima. No hay ningún victimismo aquí y nadie es víctima de nada. Y puedo llegar a imaginar que quizás para alguien es un poco complejo todo esto. Complejo en el sentido de aceptar su propia responsabilidad. De que si estás mal, por la razón que sea, tú eres completamente responsable. O si estás excelentemente bien, tú eres responsable de eso. ¿Ya? Tú eres responsable de tu vida. Ok, amigos, ha sido un placer comentarles todo esto, enseñarles todo esto. Espero haya sido del agrado de ustedes. Espero puedan sacar cosas prácticas y útiles de esto. Recuerda que en resumen la clave para que todo te vaya muy muy bien y espectacular es iluminarte, es hacer algo con tus miedos y sacarlos de tu mente y no dejarlos ahí como que el tiempo solo los hará desaparecer, porque eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Los miedos son tuyos y tú eres responsable de ellos y tú los alimentas o los eliminas, pero así solo no desaparecen. Ojo. Ya amigos, los quiero mucho, que estén muy bien, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en una próxima. Suscríbete, no se te olvide, pincha el botón de abajo. Nos vemos. Chao, chao.